Bueno, pues continuamos. Ya queda poquito antes de la marcha. Ahora nos toca Daniel Ferrer, fundador de Cardia Variapolo. ¿Tienes la presentación? ¿No quiere? La presentación, Cardia, ya la tienes. Bueno, primero de todo, muchas gracias por la invitación al evento. Evidentemente, no soy una persona con tantísima experiencia en el mundo de la biología, de la medicina, como mis compañeros ponentes, y lo que sí que espero es que en este ámbito del conocimiento poder iluminar un poquito el camino en algo que hoy en día se habla mucho, que es la inteligencia artificial, ¿no? Combinado con algo tan complejo como es la medicina, que es el enfoque de nuestro proyecto, ¿no? Os voy a hablar primero un poquito del origen del proyecto. Cardia es un proyecto que nace a raíz de un infarto de miocardio que sufre mi padre, casualmente además posteriormente también mi madre, y de analizar, dado que soy experto en inteligencia artificial desde que tengo 18 años prácticamente, he enfocado toda mi vida hacia el mundo de la programación y la inteligencia artificial, decidí volcar los recursos obtenidos a lo largo de mi vida y el conocimiento que he ido acumulando a lo largo de los años en ayudar en crear una herramienta para la ayuda al diagnóstico cara a los cardiólogos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque definimos al final la cardiología como ese arte que proviene del estudio, de la experiencia por parte de nuestros médicos, que les ayuda a salvar vidas o a predecir posibles problemas que podamos tener en el corazón. El corazón, no sé si lo sabéis, es la principal causa de muerte a nivel mundial, ¿vale? Como os decía, bueno, el episodio cardiológico. A día de hoy mueren más personas por problemas cardiovasculares en el mundo que por cáncer, por problemas nefrológicos, por problemas neumológicos, ¿vale? Por lo tanto, nos enfocamos al gran reto del siglo XXI, pese a que es verdad que los problemas cardiovasculares no se presentan a la población como los problemas del cáncer. El cáncer es una enfermedad degenerativa cruel que podemos ver en el día a día y que por lo tanto nos empatizamos mucho más, ¿no? Los problemas cardiovasculares tienen una peculiaridad y es que son rápidos, es decir, no suelen dar un indicio claro hasta que se produce realmente esa cara visible de la enfermedad, y dependiendo en los casos hemos visto evolucionar. Antes los problemas cardiovasculares se producían en personas mayores, hoy en día cada vez lo vemos más en gente joven y además de una manera mucho más fulminante, ¿no? Entonces, pues aplicar nuestro tiempo y nuestro conocimiento a la cardiología era casi una obligación, tanto científica como ética. Como os decía, principal causa de muerte. Datos de la Organización Mundial de la Salud: 1 de cada 3 personas sufrirán un problema cardiovascular en la próxima década, con lo cual nos enfrentamos no solo a un problema creciente que provoca además un cuello de botella en la industria médica, porque nosotros, como seres humanos, no podemos ni aprender más rápido. Una labor tan importante como la medicina no se puede acelerar. No podemos formar más rápido ni más médicos, porque se necesita un nivel de conocimiento y cualificación muy específico. Y por lo tanto, herramientas de inteligencia artificial tienen que ayudar a escalar el trabajo de los médicos, a hacerlo más rápido, más eficiente, menos variable y menos dependiente, ¿no?, de factores externos, sino que les permita darle una fuente de información clara que les permita diagnosticar. Estos son datos, como les comentaba. En el año 2019, 10,8 millones de personas murieron de cáncer. En el caso de las personas muertas por enfermedades cardiovasculares, hablamos de 18,6 millones de personas, que es verdad que es frente a 8.000 millones de personas a nivel mundial. Parece poco, pero son 18,6 millones de vidas que se pierden únicamente por este factor. El proyecto Cardia nace con varios propósitos. Uno, como decía, ayudar a escalar. Hoy en día el tiempo medio de diagnóstico de un problema cardiovascular en Europa, estamos hablando de 52 días. Esos 52 días quieren decir que
si no es un caso grave de acabas de sufrir un infarto de miocardio, desde el momento en el que tú te empiezas a encontrar mal hasta que te consiguen encontrar la causa de tu malestar, hay 52 días, teniendo 14 días en el caso más corto en países como Estonia y más de 90 en países como Portugal, nuestro vecino. De España no hablaremos porque la queremos mucho y entonces no creo que sea muy bueno hablar de ello. Escasez de cardiólogos en España, caso muy claro, 6 cardiólogos por cada 100.000 habitantes. Evidentemente nuestros profesionales no pueden dar más abasto de lo que hacen y ya hacen mucho. No hablamos de costes, bueno, en este caso en la Unión Europea 350 euros de identificación de coste por una cardiopatía, en Estados Unidos más de $2.000 por la identificación de este coste. Es verdad que en España contamos con un sistema de salud público de primer nivel que permite que los ciudadanos no sean conscientes del coste tanto del tratamiento como de la identificación, pero es verdad que este no es un caso habitual en el resto del mundo, ¿no? Y por lo tanto, en países como Estados Unidos, Canadá o países latinoamericanos, donde sí que se requieren de seguros médicos o de una sanidad privada de última generación, donde a veces pues, no tienen esos accesos, tienen que pagarlos. Y sobre todo, como decíamos ahora mismo, dificultad de acceso al diagnóstico médico. Evidentemente, la aparatología, el hardware es algo de lo que no disponen todos los países en el mundo y, por lo tanto, llevar un software que únicamente requiera una conexión a Internet y de un soporte de inteligencia artificial con el conocimiento de los mayores cardiólogos a nivel mundial es muy importante para dar ese acceso de calidad al diagnóstico a cualquier persona que pueda tener hoy en día acceso a Internet. Supone un desafío, ¿por qué? Pues porque la detección temprana, hablamos en este evento de longevidad, ¿no? Todos nuestros compañeros han hablado de la microbiota, de la epigenética. Evidentemente el corazón es el motor del cuerpo. O sea, al final el aprender a predecir, a tratar correctamente nuestro corazón, a evitar tener que acabar yendo al médico, ya sea con un estilo de vida más tranquilo, una alimentación diferente, pero en este caso sobre todo una monitorización constante de nuestro corazón para aprender a predecir esos patrones que provocan estas cardiopatías, ya sean por edad, por etnia, por diferentes factores, ¿no?, que pueden afectar, es muy importante para que nuestros profesionales sepan predecir la carga de trabajo que van a tener y, sobre todo, dentro de la propia industria, en el caso de España, la salud pública, sepa predecir qué tipo de coste o a qué se va a enfrentar en los años venideros para no encontrarnos en una situación de colapso como la que nos encontramos en su día en el COVID, ¿no? En este caso, la precisión en el diagnóstico. Ahora hablaremos de un tema muy importante en el caso de Cardia, que es la variabilidad en el diagnóstico por el análisis de la imagen. Y sobre todo la personalización de los tratamientos. Hoy en día, que es algo muy común, se habla de que evidentemente para la misma patología diferentes personas se tienen que tratar de maneras diferentes. La personalización en el tratamiento es imprescindible para que esos tratamientos sean todavía más efectivos individualizadamente. Por otro lado, hablamos de qué es Cardia, ¿no? Cardia básicamente es una herramienta de inteligencia artificial que en base a un ecocardiograma, que es una prueba de diagnóstico común, protocolizada como uno de los primeros pasos que se tienen que hacer cuando tú tienes un cuadro de posible cardiopatía, electrocardiograma y ecocardiograma, utiliza esas imágenes en 2D, reconstruye el corazón en 3 dimensiones, calculando las métricas y dando un informe de métricas cardíacas tanto en 2 dimensiones como en 3 dimensiones. Y ahora veremos en un vídeo de nuestro producto cómo podemos identificar cuáles de esas métricas están fuera de los rangos, cuáles son los rangos medidos en función de las guías clínicas, tanto británica, americana como europea, y por lo tanto aunando un informe que desde el que es muy rápido, en cuestión de minutos, ver si tu corazón está sano o no está sano, y no únicamente una imagen en 2 dimensiones que, si algunos de los presentes son médicos, sabrán que uno de los problemas que hay en el análisis de la imagen médica es la variabilidad interobservador. Básicamente, para los que no lo sepan, la misma imagen vista por 4 personas diferentes pueden llegar a conclusiones de medidas diferentes y por lo tanto a un diagnóstico y a un tratamiento diferente. Ahora vamos a ver un caso muy claro. ¿Por qué la Eco 2D? Porque, como les decía, prueba extendida, escalable. Además, nuestro software es agnóstico tanto al tipo de hardware como a la antigüedad del hardware. Si es un hardware del que se puede descargar una imagen, por lo tanto se puede cargar en la nube. Y si tienes conexión a Internet, puedes utilizar Cardia para poder llegar. Esto es un caso, como les decía, de la variabilidad. Esto es la misma imagen, pero no solo la misma secuencia, sino el mismo frame expuesto a más de 20 técnicos en ecocardiograma que se dedican a hacer este trabajo diariamente, que es la segmentación de las cavidades del corazón, y cómo podemos ver que la delimitación de estas cámaras, ¿vale?, es muy diferente desde el punto de vista de cada uno de ellos.
Pero es que esto además a su vez es determinante, porque que la aurícula tenga un diámetro u otro puede determinar que tengas una hipertrofia, que no tengas una hipertrofia, que tengas incluso pues, la delimitación de válvulas que aquí no se ven, pero puedes llegar a determinar valvulopatías, diferentes enfermedades en función de lo que el observador está determinando, ¿no? En algunos casos, como el que veremos ahora en la reconstrucción 3D, pueden ser muy claros porque tienes una dilatación de las aurículas muy grande, pero en otros, que es allí donde está ese arte, ¿no?, del médico, la cantidad de pacientes, la experiencia que tenga, la variabilidad, la variedad del número de pacientes que haya ido viendo y la tipología de los pacientes, lo que determina esa eficiencia en el diagnóstico y esa eficiencia en el análisis. La reconstrucción 3D lo que nos garantiza es la armonía y la coherencia final entre las métricas 2D. Hay una cosa que parece evidente, pero que muchas veces no nos hemos dado cuenta, y de ahí el uso de herramientas como la resonancia magnética o la prueba de contrastes, ¿no? Es que estamos analizando un objeto, un órgano, que es en 3 dimensiones, en base a una imagen en 2 dimensiones, que nos infiere realmente una serie de elementos, pero sobre los que los médicos tenéis que determinar en qué frame nos ubicamos, qué tipo de imagen, cómo ha sido tomada la imagen. Entonces, el hacer esta reconstrucción 3D sin necesidad de pasar, a no ser que queramos ver más en profundidad, a una prueba de contrastes, nos permite armonizar y poder entender la estructura compleja que tiene el corazón por dentro. Luego, esto es otro problema, ¿no? En la identificación, es decir, cómo se hacen las tomas. Al final, cuando se toman las pruebas con un sonógrafo, no tenemos que olvidar que al final nuestro corazón no está abierto, es decir, tenemos músculo, tenemos grasa, tenemos huesos que impiden también la visión más clara del corazón, ¿no? Pues en este caso, esa reconstrucción lo que nos permite es ver. Bueno, ahora quiero enseñarles un vídeo que no sé si podéis darle a empezar el vídeo, no sé si empezaría desde aquí. Ahí está. Esto es Cardia, esto es nuestra plataforma, un informe de métricas automático desde el que podemos ver todas las cámaras del corazón, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, aurículas. También ahora vamos a ver, ahí arriba podemos ver las señales que han indicado en función de cómo están desviados. Este es el caso que hablábamos, básicamente de un caso con las aurículas mucho más grandes de lo que deberían. Con nuestra plataforma el doctor puede jugar con las transparencias, aparte ya de tener las métricas para identificar qué está bien y qué está mal dentro de la estructura del corazón, puede verlo, puede jugar con las transparencias, y ahora vamos a ver que esto es una cosa que es muy importante. Si podemos parar el vídeo un momento, no sé si puede parar desde ahí arriba, pero bueno. Esto básicamente lo que indica es que en función de estos planos en 2 dimensiones, cómo somos capaces de tener esa coherencia en la reconstrucción en 3D por la superposición de las imágenes, ¿no? Y esto, para los que habéis visto pruebas de resonancia magnética, pues es básicamente una reconstrucción sobre las 2 dimensiones a las 3 dimensiones, para que nos sea mucho más familiar, en este caso, poder ver esto. Y estos son básicamente las imágenes en 2D en toda la secuencia de cómo ha hecho la segmentación de cada una de las cavidades, para saber cuál es la coherencia que tiene a su vez con el cálculo de métricas, en el que el doctor también puede coger sístole, diástole y reajustar si no cree que estén bien delimitadas las paredes de las cavidades, para que a su vez salga un informe diferente al que estaba puesto. Nos sincronizamos con PACS, lo cual quiere decir que somos escalables. La PACS es la principal plataforma a nivel mundial de descarga de imágenes, ¿no? Básicamente, el impacto de Cardia. ¿Cuál es el propósito, no? Es una de las cosas que a veces no se explican dentro de cada uno de los proyectos. El propósito de Cardia básicamente es llevar al día a día de las personas el análisis de sus corazones, para que sea más fácil, más accesible, más económico, que eliminemos esa variabilidad de la que hablábamos, por lo tanto no tengamos esa dependencia de el doctor nada más que para el diagnóstico, es decir, que el doctor tenga todas esas métricas correctamente calculadas para que él pueda diagnosticar y por lo tanto tratar a aquellos pacientes que sí requieren de su tiempo, y aquellos que no requieren de su tiempo. Esto es un dato además sacado, ha hablado una compañera además del Grupo Quirón, con quien colaboramos en el estudio de nuestras tecnologías. Nosotros hemos hecho algunos estudios con grupos hospitalarios donde hemos visto que en el caso de cardiología, más del 70% de los pacientes que pasan por el área de cardiología son descartados de una cardiopatía, ¿no? Por lo cual se emplea tiempo del doctor y recursos del hospital en únicamente saber qué le pasa a ese paciente. Pues gracias a Cardia por lo menos podríamos desquitarnos de esa carga de trabajo y el doctor enfocarse puramente en aquellos que sí que requieren de su tiempo y sí requieren de su experiencia. Eficiencia, reporte automático. Básicamente enviamos ese reporte en cuestión de minutos para que tanto el doctor como cualquiera puedan analizarlo. Facilidad de acceso al diagnóstico, interacción fluida con el flujo de trabajo. Esto es una cosa muy importante
Porque normalmente en la industria, precisamente si hablamos de la longevidad, la predictibilidad, no somos capaces, si nos hemos ido tratando o haciendo pruebas, o somos personas como en mi caso, que viajo mucho y un año vivo en Dubái, otro año vivo en Nueva York, o viajas con todas tus pruebas encima, o si te vas a hacer un reconocimiento médico, te vuelven a hacer todas las pruebas, no son capaces de trazarte hacia atrás cómo ha ido evolucionando tu corazón en función del tratamiento. Gracias a Kardia sí podemos verlo y por lo tanto podemos predecir y juntar otros factores que no únicamente sean esta imagen médica, sino factores de edad, entorno, alimentación, o sea, cualquier tipo de información que se cruza dentro de esta base de datos que puede determinar cómo va a evolucionar tu corazón a futuro. Y por lo tanto, hablando de la longevidad, podemos predecir cómo va a ir evolucionando tu corazón a lo largo de los años y por lo tanto tratarlo o pretratarlo para que tu calidad de vida no solo, esto es un punto también que yo quería tratar, ¿no?, en la conferencia de hoy. Cuando hablamos de longevidad, hablamos de la extensión de la edad media de mortandad de las personas, pero para nosotros en Kardia no es tan importante solo extender la vida, sino extender la calidad de vida. Es decir, si yo llego a vivir 120 años, pero los últimos 40 me los paso postrado en una silla, te surge la pregunta de si realmente me merece la pena vivir 120 años o no. Eso ya es un caso individual. Lo que nosotros pretendemos realmente es ayudar a que los médicos no solo traten, sino que alarguen la calidad de vida de las personas. Multidispositivos, lo hablábamos antes, y optimización del uso de las pruebas que son invasivas, como puedan ser las pruebas de contraste, en el cual al final te están metiendo un isótopo radiactivo dentro del organismo. En casos muy puntuales, si el caso lo requiere, se seguirán haciendo, pero en casos de lo que no se requiera, gracias a Kardia y nuestra reconstrucción 3D, podremos optimizar el uso de esos recursos y eliminar la carga manual. Básicamente, cualquiera que entienda lo que es el concepto de inteligencia artificial es llevar a cabo un proceso que el ser humano haría de la manera más eficiente posible o como el mejor ser humano en su mejor momento, ¿no? Pues eso es lo que proporciona en este caso el uso de inteligencia artificial como Kardia. Por último, como decía al principio, Kardia tiene que ser accesible a todo el mundo, por eso nos planteamos como un modelo online digital, es decir, únicamente haces swipe, subas la prueba o la sincronizas con el hospital y automáticamente tienes esa información. El objetivo final, al final, es que igual que las pruebas de la tensión o algunas otras que hoy en día se hacen en farmacias, en centros de mayores, en centros de atención primaria, en centros de diálisis, pues Kardia llegue a todos esos centros para que descarguemos tanto como decía al principio, ¿no?, a los cardiólogos o a los hospitales de ese trabajo y que únicamente acaben llegando a aquellos pacientes que requieren de esa atención clara, ¿no? Hablamos de la España rural también porque, bueno, pues como hablábamos antes del acceso a la medicina de calidad, pues en este caso, gracias a Kardia y gracias a que hay internet hoy en día en cualquier parte del mundo, cualquier parte de la España rural podrá tener acceso a nuestros servicios. Kardia 2.0 incluirá, hemos hablado del eco, pues ahora hablaremos del eco Doppler, strains transesofágicos para completar esa visión 3D del corazón que nos permita determinar qué nuevos factores afectan a la evolución del corazón y a la generación de cardiopatías dentro de nuestro organismo, ¿no? Y bueno, pues eso es todo. Esos son nuestros datos de contacto para que cualquier persona